¿Cómo les va? Seguimos revisando el proceso constituyente en esta nueva edición del País que Queremos. Por supuesto, con conversación, análisis, bajando lo que son los datos y por sobre todo los artículos en esta parte del programa que vamos revisando con nuestros expertos. Y justamente los vamos a presentar como todas las semanas. Agradecemos siempre la presencia de Marisol Peña, que está con nosotros. Marisol, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Tomás, ¿cómo les va? Y Tomás Jordán también, quien está con nosotros. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola Nicolás, hola Marisol, un gusto. A ver, vamos a hacer una novedad aquí en este bloque. Vamos a hablar de normas transitorias. Wow. Uy, claro, porque nos hemos concentrado en el articulado, las comisiones permanentes, el trabajo también que han hecho el resto de las comisiones, pero vamos justamente a la comisión de normas transitorias que ha pasado por el Pleno y vamos de inmediato con una de ellas y tiene que ver con el periodo presidencial. Dale. Dice lo siguiente: la o el presidente de la República, elegido para el periodo 2022-2026, no podrá presentarse a la reelección para el periodo siguiente y continuará en el cargo con las atribuciones constitucionales para las cuales fue elegido. Marisol, antes de ir a esto, brevemente, ¿qué son las normas transitorias? Creo que es importante también recordar eso. De hecho, lo estaba pensando. Yo también. Muy bien, A estamos ver. todos coordinados. No digo nada. Las normas transitorias, para decirlo en términos simples, tienen por objeto facilitar el tránsito, el paso desde la antigua ordenación constitucional a la nueva. Son muy importantes por lo mismo, porque cambian las instituciones, porque cambia la regulación de los derechos y tiene que ver, entre otras cosas, con el respeto a los derechos adquiridos y con la implementación de nuevos órganos del Estado, como se están contemplando en este borrador. Y usemos el primer punto que estábamos revisando con respecto al periodo presidencial, porque en la propuesta de nueva Constitución se da la posibilidad de una reelección inmediata. Así es, el periodo presidencial se tomó la idea que existe actualmente, durará 4 años, pero con posibilidad de reelección. Digamos que este es el sistema que impera en Estados Unidos y parte de las ventajas que se le ha visto a este sistema es que al cabo de los primeros 4 años el electorado tiene la posibilidad de ejercer una verdadera rendición de cuentas sobre el presidente de la República, reeligiéndolo si es que lo ha hecho bien. Pero además tiene la ventaja de que permite concretar, dar aplicación a las políticas de mediano y largo plazo que todos los presidentes de la República en estos últimos años han dicho que no alcanzan a llevar a cabo. Sí, ahí hay varias cosas que dice Marisol que son bien interesantes. Una, y reitero una cuestión, hoy día el presidente no se puede reelegir inmediatamente. La nueva Constitución o el borrador dice que sí se puede reelegir. Claro, manteniendo los 4 años, que en algún minuto se discutió volver a 6, 5, Claro, 4. 4. Claro. El tema es que en los procesos constituyentes, comparados en otros procesos, siempre se produce la incomodidad del presidente que está en ese momento en ejercicio. Porque, sobre todo si tiene una mayoría en la convención o en la asamblea constituyente, pueden estar trabajando para él. Y eso se quiso evitar acá desde temprano y el mismo presidente Boric dijo que él no quería ir a la reelección y eso fue recogido por la convención y se establece esa regla. Es decir, que él no puede ir a la reelección inmediata. Porque lo que dice el borrador de texto es que puede ir a la reelección, ya sea inmediata o inmediata, o sea, al periodo siguiente o en un periodo futuro. Al presidente en ejercicio se le prohíbe la reelección inmediata. No sabemos qué le deparará el futuro al presidente Boric. Es decir, si se aprueba la nueva Constitución, a partir del 2026, ahí ya empieza a correr lo que es una eventual reelección 4 años después. Claro. Exacto. Ese es el punto. Vamos con otro tema súper relevante y tiene que ver también con uno de los grandes principios que se han establecido en esta propuesta de nueva Constitución. Región y comuna autónoma. La región autónoma y la comuna autónoma será la continuadora y sucesora legal del gobierno regional y de la municipalidad respectivamente, pasando sus funcionarios a desempeñarse en aquella sin solución de continuidad a efectos de sus normas estatutarias, derechos y obligaciones. Igualmente los bienes y los derechos u obligaciones que el gobierno regional o la municipalidad tenga en propiedad o cualquier otro título pasarán a la región autónoma o a la comuna autónoma. A ver, y yo decía uno de los principios porque aquí está en esta norma transitoria plasmado también lo que es el Estado regional, Marisol. Tal cual. El Estado regional se compone de 4 tipos de entes territoriales que son la región autónoma, la comuna autónoma, las autonomías territoriales indígenas y los territorios especiales que ya existen actualmente, por cierto, en la Constitución vigente. Pero
¿Por qué es importante esta norma transitoria? Yo creo que eso es lo que hay que relevar, porque las atribuciones que actualmente tienen los gobiernos regionales y que tienen las municipalidades, Claro. que están a cargo de las comunas, no son exactamente las mismas que les viene confiriendo el borrador de nueva Constitución. ¿No es así, Tomás? Así es, y ahí es importante porque el paso que vamos a transitar es de un Estado unitario con gobiernos regionales y con municipalidades a un Estado regional, con regiones autónomas y comunas autónomas. Por lo tanto, van a ver, va a ser más descentralizado el poder, va a haber más atribuciones, como dice Marisol, va a estar más competencias. Y por lo tanto, ese tránsito hay que regularlo, pero al mismo tiempo hay que señalar que hay una continuidad. Y eso es lo que quiere hacer la norma. Es decir, ese gobierno regional que usted conoce, esa municipalidad van a pasar a ser región autónoma y comuna autónoma. Se entiende entonces el cambio más allá del nombre en lo que significa la institucionalidad y la transición, digamos, de un paso, de uno u otra, el paso. Así es. Yo creo que esto además le da mucha tranquilidad, pongámonos en el caso de las personas que hoy día laboran, por ejemplo, en las municipalidades como funcionarios, les da mucha tranquilidad de que aún cambie el régimen de la comuna autónoma, ellos van a seguir siendo funcionarios igual y no es que los vayan a despedir para que tengan que postular de nuevo. Y al revés, de las personas comunes y corrientes que recurren habitualmente a los municipios, es el mismo municipio. No es que vayan a transformarle todo y que va a llegar otro tipo. No, es la municipalidad, es esa comuna. Lo que pasa es que tiene una denominación distinta y con facultades que seguramente van a ser engrosadas, más facultades. Entre los tres hemos conversado durante varios programas de los sistemas que están contemplados, la creación de nuevos sistemas en la propuesta de nueva Constitución, y esta norma transitoria tiene que ver con los plazos. Si se aprueba la propuesta de nueva Constitución, ¿en cuánto tiempo se generan esos sistemas? El presidente de la República deberá presentar proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los siguientes sistemas: sistema de seguridad social y sistema de cuidados en un plazo de 12 meses, Sistema Nacional de Salud en el plazo de 18 meses, Sistema Nacional de Educación, Sistema de Educación Pública y Sistema Integrado de Suelos Públicos en 24 meses. Aquí están los plazos, los tiempos, en cuánto se tiene que, a través de un proyecto de ley presentado por el presidente de la República, generar esto. Yo creo que aquí lo primero que cabe relevar es la confirmación de lo que hemos venido diciendo en otros programas, de que la Constitución no opera instantáneamente en cuanto al cambio de sistemas que tienen que ver con derechos fundamentales como salud, educación, seguridad social. Lo segundo es que esto va a exigir de la actual administración, me refiero a la administración del presidente Boric, desafíos importantísimos, porque no es cosa de que se elaboren en las oficinas de la SECPRES los proyectos de ley correspondientes, sino que va a tener que conversarlos previamente con el Congreso, tener ciertos consensos. ¿Con el actual Congreso? Con el actual Congreso. Con el actual Congreso, incluido el Senado, que después del año 26 no existirá. Sí, y ahí me gustaría hacer un esquema, por decirlo así. Está el texto constitucional que hemos visto, revisado. Siempre decimos, va a tener que tener una bajada en la ley, la bajada en la ley. Bueno, ahora viene el transitorio y le dice al presidente, usted tiene X plazos, 12, 18, 24 meses, 24, sí, para él enviar un proyecto de ley. Como dice Marisol, un proyecto de ley que tiene muchas fases, porque no es llegar y escribirlo, tiene que negociarlo antes para que aterrice en este Congreso y pueda ver la luz en unos años más. Y después viene la tramitación legislativa en el Congreso de esos proyectos de ley. Por lo tanto, nosotros podríamos previsualizar que los próximos 4 años van a ser de tramitaciones legislativas. Ahora, arduas. les quiero hacer una pregunta y también siguiendo lo que es la historia de algunos proyectos de ley, no todos, pero algunos proyectos de ley que también han sido parte, digamos, de esta discusión. Proyectos de ley que son presentados por el Ejecutivo, que tienen su trámite y luego descansan o duermen en el Congreso. Aquí, si se aprueba la Constitución con esta norma transitoria, se obliga finalmente a las distintas instituciones a apurar el tranco, a finalmente definir, a tener un plazo determinado, porque esto es distinto a lo que se ha dado en términos de trámite legislativo, ¿no, Marisol? Este fue uno de los puntos más debatidos en la Convención Constitucional, porque se dieron cuenta que no había una fórmula directa para compeler al legislador a que efectivamente despachara los proyectos de ley que van a operacionalizar, digámoslo de esa manera, sobre todo los derechos sociales, que son los que le llegan más directamente a las personas. Entonces, lo que se previó originalmente en las normas transitorias es darle un plazo al Congreso que originalmente era de 2 años.
no estoy segura en este momento si ha quedado exactamente así, porque lo que no existe en Chile es una institución del derecho comparado, que es la inconstitucionalidad por omisión del legislador, que permite recurrir a la Corte Constitucional cuando el legislador, dentro de un plazo razonable, no da cumplimiento a los mandatos contenidos en la Constitución. Es el actual Tribunal Constitucional o eventualmente futuro Corte Constitucional quien tiene que decir, oiga, esto tiene que seguir para adelante. Vamos. Es que, sí, la Marisol tiene 100% la razón. Y aquí hay que diferenciar entre lo del presidente y el Congreso, porque al presidente se le fija un plazo. Pero si el presidente no cumple, está la acusación constitucional y hay una infracción a la Constitución. Por lo tanto, él sabe que tiene que cumplir en un plazo que es más o menos razonable. Son 18 meses, 12 meses, 24 para enviar un proyecto de ley. Es más que suficiente. Pero el Congreso, como es el creador de leyes, existe esta figura comparada que eventualmente por omisiones, si no dejaste de hacer tu trabajo, te vamos a sancionar. Pero eso no ocurre en Chile. Por lo tanto, el plazo de 2 años se puede cumplir o no, y el legislativo se tendrá que demorar lo que necesita demorarse, básicamente. Porque tú lo decías muy bien, a veces las discusiones legislativas son trabadas, no es fácil aprobar un texto. O con los cambios de gobierno. Y sobre todo, además que van a haber, nosotros estamos mirando 5 o 6 proyectos de ley, pero están todo el resto de los proyectos que van a estar de toda la Constitución, ese sistemas de justicia, regionalización. Bueno, y vamos con un tema relacionado y que fue muy discutido en las distintas fases, la última de hecho de las comisiones y el proceso constituyente, reformas constitucionales. Hasta el 11 de marzo de 2026, dice esta norma transitoria, para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional se requerirá del voto favorable de 4/7 de las y los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. Aquí se habla de alterar, Marisol, sustancialmente materia señalada en el artículo 1292 de la Constitución, capítulos de naturaleza, medio ambiente, disposiciones transitorias. O sea, también tiene un foco. Y quiero sumarle otro que es muy relevante y que se suma en la discusión entre los convencionales constituyentes. Aquellas reformas constitucionales que lleguen a 4/7 tienen que pasar por un plebiscito. Si obtienen 2/3 de las cámaras, no pasan por un plebiscito. Claro, a ver, hay que distinguir, como le enseñamos a los estudiantes de Derecho. La regla general es que el Congreso va a poder introducir modificaciones a esta nueva Constitución en caso de que se apruebe, y podrá hacerlo por los 4/7 de los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado. Pero hay ciertas materias muy importantes que tienen que ver básicamente con el funcionamiento del sistema político, por ejemplo, que van a exigir para su reforma una mayoría superior, que es la que tú recuerdas. 2/3, a no ser que el Congreso someta previamente a la ciudadanía el proyecto modificatorio y la ciudadanía lo apruebe en un referéndum. Solo en caso de que reúnan 2/3 no sería necesario el referéndum, pero me gustaría dejar claro que la regla general, la señal para este Congreso es que podría modificar por los 4/7, que actualmente, digámoslo, es el quórum propio de una ley orgánica constitucional. Sí, tal cual. Esas materias que son sistema político, derechos fundamentales, principios... Se habla del parte del corazón de la columna vertebral de la Constitución. El Congreso actual, que además cesa el 2026, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, puede reformar la Constitución. Esa es la regla general. Dice Marisol muy bien, por 4/7 queda alrededor del 57% de los parlamentarios. Y ahí siempre es por 4/7, a menos que sean esas materias. Y ahí, en esos casos, es por 4/7, pero tiene que ir a un plebiscito. Pero si logró los 2/3, se salta el plebiscito. ¿Y por qué se salta el plebiscito si llega a 2/3? Porque es un quórum muy altísimo, da cuenta que hay un alto consenso sobre esa materia. O como se dice políticamente, que hay un acuerdo absolutamente transversal que es la palabra entre las fuerzas políticas de los representantes de la ciudadanía. Claro. Exactamente. Que no es menor, igual interesante, porque es un quórum muy alto y en el caso solo de obtener 4/7 va a un plebiscito porque la ciudadanía al final va a tener que ratificar ese acuerdo que es de menor intensidad en el sentido del quórum, no en el sentido de la relevancia ni la eficacia. Vamos a otra norma transitoria, autonomías territoriales indígenas. Dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el presidente de la República, previo proceso de participación y consulta indígena, deberá enviar al Poder Legislativo el proyecto de ley que regule los procedimientos de creación, formas de delimitación territorial, estatutos de funcionamiento, competencias, resolución de contiendas entre entidades territoriales y demás materias relativas a las autonomías territoriales indígenas.
ingresado el proyecto, el Poder Legislativo tendrá un plazo, nuevamente un plazo, máximo de 3 años para su tramitación y despacho. Aquí lo que se aprobó en definitiva es que haya un proceso de consulta, que es el proceso por lo demás que impone a los estados parte del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que en los asuntos que les interesan, y cómo no le va a interesar a las comunidades indígenas, que puedan solicitar que por ley, porque ese es el mecanismo permanente, se cree una autonomía territorial indígena. Pregunta. Sí. Ahí voy contigo, Tomás. Dale. Primero, una consulta indígena. Sí. Se toman insumos para luego presentar un proyecto de ley legislativo. Hay que entenderlo así. Sí, ¿no? hay que entenderlo así. Las consultas es una obligación del Estado de buena fe con los pueblos y se llega a un acuerdo, que es un acuerdo político que se tiene que traducir en un proyecto de ley. Y ahí es cuando después dice el artículo, tendrá que enviar un proyecto de ley previa consulta y de referente a estatutos, competencias. Delimitación territorial, tal cual. estatutos, y ahí competencias. es bien interesante porque la opción que está haciendo la Convención es que las autonomías territoriales sean con base a competencias, es decir, funciones y atribuciones concretas. En algún momento se discutió qué significaba esta autonomía, que era como crear su propio país, y básicamente es parte de la estructura administrativa. Está la región autónoma, está las comunas autónomas y está la autonomía territorial. Todas tienen competencias, es decir, funciones y atribuciones muy concretas, y eso está mandatando. Fíjele funciones, fíjele atribuciones, fíjele... Y con autonomía política, administrativa y financiera, que es la definición que da la parte permanente de la Constitución. Marisol Peña, Tomás Jordán, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Y a ustedes, recordarles que todos los contenidos, también las normas transitorias, el proceso constituyente que avanza con miras a la entrega y posterior plebiscito, lo pueden encontrar en 24horas.cl y también con el QR, con lo que es el camino de las propuestas constitucionales. Hacemos breve pausa. Vamos de inmediato con la conversación con los constituyentes, ahí con Valentina Reyes. Continuamos el diálogo en el país que queremos. Vamos a hablar con convencionales constituyentes cuando ya solo quedan 2 semanas de trabajo. Y nos acercamos al panel para saludarlos a todos en este día más especial. Estamos en vivo, Televisión Nacional de Chile, Día del Padre. Algunos llegaron de hecho con sus familias. Vamos a saludar a los que son padres, a los que tienen que saludar a sus padres y también, por supuesto, a los padres relacionados a 24 horas que estamos acá trabajando hoy. Ahora los saludo a ustedes a los convencionales. Partamos con Bessie Gallardo, de Chile Digno, también Roberto Vega, de Vamos por Chile, Martina Rau, de Vamos por Chile y Cristian Viera, del Frente Amplio. Bienvenidos, bienvenida a El País que Queremos. Queremos empezar conversando sobre un tema que marcó la semana de la Convención Constitucional. No es de los temas de fondo, pero fue parte del debate. La no invitación y luego invitación a los expresidentes de la República al acto de cierre. ¿Fue un error político de la mesa directiva haber tomado la decisión de no invitarlos y luego invitarlos? Consideremos que ya el expresidente Lagos y el expresidente Frey señalan que no van a ir. Quiero partir con la opinión de Bessie Gallardo. A ver, yo creo que lo ideal hubiese sido que se invitara al pueblo de Chile por sobre el poder constituido. Ahora, nuestra vicepresidenta Bárbara Sepúlveda estaba de acuerdo con que se presentaran, o sea, se invitaran a los expresidentes, y evidentemente Chile Digno también lo está, pero creemos que debió ser una ceremonia más bien ciudadana, esta entrega del texto final de la nueva Constitución para Chile. Ahora, si fue un error o no, creo que a estas alturas del partido es irrelevante porque ya se subsanó el problema. Se está invitando a los expresidentes de la República, más allá de si alguno quiere o no asistir, pero yo creo que no hay que tenerle miedo al poder constituido. Y también hay que pensar una cosa, esto no empieza en octubre del 2019, esto empieza mucho antes, con, por cierto, las manifestaciones de los estudiantes, con las manifestaciones del No Más AFP. Desde mucho antes de 2019 se estaba pidiendo un cambio, con el Marca C, por ejemplo. Entonces, no invitar al poder constituido, no sé si es un error, porque, por cierto, no es una ceremonia oficial que tenga que llevar algún ministerio o la presidencia, pero sí
creo yo que debió invitarse, pero sobre todo debe invitarse a los pueblos de Chile. Bueno, todavía se está analizando una ceremonia ciudadana, pero parece que ya no hay mucho tiempo de organización, pero sí se quería realizar, pero tenía que realizarse una ceremonia solemne para entregar el texto y la propuesta al presidente de la República, ¿no? Y en ese contexto se da esta situación. Roberto Vega, ¿cuál es su punto de vista respecto a lo que pasó? Uno más de los tantos errores de la mesa, yo lo dije yo, esto es cuando al padre de la novia no le invitan y al final nadie quiere ir, y parece que en esta fiesta de matrimonio nadie quiere asistir, porque no vemos que el presidente Frei tampoco quiere asistir, falta que dice la expresidenta Michelle Bachelet, que va a decir el presidente Piñera, y más que nada esto son un acto republicano, y acá esta mesa desde que nos instalamos hemos cometido errores, uno de ellos omitir nuestro himno, bajar nuestra bandera de la altura que merece, entonces se siguen cometiendo errores y se van a seguir cometiendo. Acá no se trata de poderes constituidos, se trata de una historia republicana, una historia de un país que tiene mucho más de 200 años y que por mucho que algunos quieran refundar y quieran que esto parte el 19 de octubre, están totalmente equivocados. Y eso es la gran opinión que tiene la mayoría de los chilenos. Cristian Viera, ¿fue un error político de la mesa directiva? Es un calificativo fuerte, yo diría más bien un manejo errático. ¿Y por qué digo esto? Porque tengo la impresión, usted lo conoce bien, los temas de los aforos en la convención han sido muy, muy rigurosos. Sí, y tengo la verdad. impresión también que el manejo para invitar a quienes asistan a esa ceremonia era autoridades con cargos vigentes. Y en ese sentido el listado original aparece con autoridades. Y claro, los expresidentes tienen una dignidad especial, un cuidado que es la herencia también de la tradición. Y el criterio que se utilizó en ese momento era, bueno, dado que no son autoridades con actualmente mandato, tal vez no debían ser invitados. Sin embargo, bien sabemos que eso tal vez pudo significar un error, pero un error que fue corregido, ¿no? Y no corregido a partir de las conversaciones internas, sino también el impacto que supone esta relación entre innovación, pero también el contacto con nuestra tradición. Entonces, en ese sentido, el manejo de la mesa rectifica esa opinión inicial y los presidentes y las presidentas van a estar invitadas y me parece correcto. Martina Rau, igualmente ya dos presidentes dijeron que no. Sí. Mira, yo me quedo con algo que decía Bessi, que esto no es una ceremonia oficial. De hecho, nuestro mandato constitucional es entregar al presidente el borrador, que está a 3 cuadras La Moneda, sería cosa de irlo a entregar en la oficina de parte. En cambio, acá se opta por hacer una fiesta, un show que va a costar una cantidad importante de recursos públicos. Ya se fue a Antofagasta algo parecido. Entonces, yo creo que hay que cortarla con esto de los gestos, de los símbolos. La gente quiere efectivamente que veamos el contenido. Y en segundo lugar, el tema de los expresidentes, bueno, yo creo que finalmente no van a terminar yendo ninguno de los expresidentes. Y el presidente Boric yo creo que tiene que hacerse cargo de problemas bastante más importantes que tiene que ir a estos actos, digamos. Digamos, en temas de seguridad, matan un carabinero a la semana, el abogado de La Moneda se queda dormido y no presenta querella. O sea, yo creo que las urgencias de Chile son otras más que estas fiestas o estos actos. Ahora, Martina, es un acto bien breve, nos han dicho. O sea, van a haber 2 oradores, no hay números musicales, nada. Es para hacer una entrega solemne. No, hay carpa afuera, se están breve, pero invitando Por la personas, expectación sí. periodística también que No, hay hay más en torno invitados, al de hecho, no son evento. solo los constituyentes. Se ha dicho que los constituyentes podemos invitar personas, A los asesores, ¿no? asesores y otros invitados Que han más. trabajado por durante ejemplo, el año. Evaluando, Entonces, todavía no a lo que sé. voy es que yo he pedido los costos, no se ha entregado, pero no va a ser una cifra menor el costo de este show que se está montando. Entonces, ¿por qué se inventan estos actos que no son oficiales? Está bien, hay cierto formalismo, podríamos hacer una sesión solemne de la convención e ir a entregar a La Moneda esto. Eso basta. Pero ¿por qué hacer más gestos? Martina, hay otro tema, que la contratación también va a ser vía trato directo nuevamente. O sea, acá nos saltamos todas las reglas de contratación, va a haber un acto. Entonces, dejemos de decirle al país que no son las cosas. Las cosas va a ser un acto caro, en el cual se está pidiendo una autorización para que se contrate directamente, saltándonos todos los protocolos de las normas de contratación y finalmente terminamos ¿en qué? En un aumento de los gastos, un descrédito de la misma convención y para algo tan simple como dijo Martín, que era entregar el borrador. Cristian Viera quería decir algo. Sí, yo creo que es una discusión bien mezquina esta, ¿no? Porque lo que uno tiene que pensar esto en términos sacramentales, ¿no? Lo que significan ciertos hitos. Esto es algo que ha ocurrido por primera vez en nuestra historia, es muy extraordinario y yo creo que también merece un cierre solemne y sobre todo en conexión con la tradición republicana. O sea, esto lo vemos a cada rato y sistemáticamente a lo largo del año. Uno podría decir el discurso y la cuenta que hace el presidente. ¿Por qué se produce todo aquello? Bueno, porque es un hito dentro de nuestra vida republicana. La parada militar, uno podría decir, ¿cuánto cuesta el Estado de Chile? Pero bueno, es un hito republicano que a nadie de nosotros se nos ocurriría eliminarlo. Esto termina como tiene que terminar, con un hito republicano y... Disculpa, Bueno, pero- referencia, la cuenta pública está en la Constitución, digamos, el presidente está obligado Pero a la parada darla. militar no. No, por eso, pero esto no está en ninguna ¿Cuánto Constitución. saldrá la parada militar? ¿Y se nos ocurriría Oye, sacarla? pero lo que No, pasa es que pues. acaso las normas, en la próxima situación del Pleno,
se pide autorización para proceder a un trato directo, autorizar a la Secretaría Técnica. Entonces, realmente estamos malgastando recursos públicos por algo que sabíamos que se iban a hacer. Sabían ustedes perfectamente que tenían este acto de cierre. O sea, si se trata de malgastar recursos públicos, también podríamos hablar de lo mal que se gasta en defensa o en otras materias. Ahora, yo creo que tiene que haber un acto solemne de entrega a la ciudadanía del texto constitucional. Esto es un hito histórico. Nunca en nuestra historia republicana habíamos tenido una convención constitucional que, por cierto, en un tiempo récord, redactó el proyecto de nueva constitución. Entonces yo creo que es muy mezquina la discusión. Por otra parte, lo que se gaste se tiene que rendir y se tiene que rendir de forma pública. Entonces, evidentemente va a ser en los tiempos que la ley establece. Yo creo que es necesaria una entrega solemne, formal, como corresponde, porque es lo que merece la ciudadanía. Aquí, para los constituyentes que están a favor de esta ceremonia que se va a realizar, no está en debate si se va a realizar o no, o sea, eso está claro, la ceremonia se va a realizar, va a ser la entrega el día 4 de julio. Si era solemne, si era republicana, ¿por qué no invitar a los expresidentes desde un principio? Tenemos, parece, distintos conceptos de lo que significa ser solemne, y ya vimos como parte de la Convención Constitucional. Y lo que te digo es importante lo que decía Bessi, que se va a rendir, esperemos que lo rinden rápido, porque todavía no nos rinden el viaje a Concepción y tampoco nos rinden el viaje a Antofagasta. De hecho, terminó con denuncia en la Contraloría. Sí, Cristian. Bueno, y lo que señalábamos anteriormente, o sea, hubo un criterio para la invitación, pero ese criterio fue un criterio errado. Afortunadamente fue corregido a tiempo y me parece estupendo que puedan estar presentes los presidentes y ojalá que pudieran revertir esa decisión inicial, al menos el expresidente Frey y el expresidente Lago. Bien, bueno, la ceremonia va lunes 4 de julio, 10 de la mañana, en el ex Congreso Nacional. Ese es un hecho. Vamos a ver finalmente quiénes van, quiénes no van. Las invitaciones ya están cursadas. Quiero pasar a otros temas, porque esta semana se terminaron de votar las normas transitorias, aquellas que definen, ya lo decía en el bloque anterior, lo explicaba Nicolás Vial, cómo se transita de la actual Constitución a la nueva Constitución. Sabemos si es que gana el apruebo en el plebiscito de salida. Y quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuánto se va a demorar en implementar la nueva Constitución? ¿Qué visiones tienen de esto? Porque no hay una regla, ¿no?, establecida, hay diferentes reglas para cada norma, pero ¿cuánto se va a demorar? Cristian Viera, partamos con usted. Depende. ¿Depende qué? ¿De qué depende? Jarabe de palo. ¿De qué ¿De qué depende? Depende de la materia. Entonces, hay algunas materias que pueden ser de muy fácil implementación. Por ejemplo, las reglas relativas a la futura Corte Constitucional, algunas modificaciones al Código del Trabajo, desde la perspectiva de los mandatos en materia de derechos fundamentales, pero hay otras reformas que son de mayor envergadura y que requieren mucho más tiempo. Pienso en materia de derechos sociales como educación y salud, esos son cambios que van a ser graduales. Y todo lo relativo al Estado regional también es una reforma de muy largo aliento, por lo tanto, a su pregunta, ¿cuánto va a durar el tránsito? Un largo tiempo dependiendo de la materia. ¿Podrían ser 10 años? Mire, un solo ejemplo. En el caso del Reino de España, que es un ejemplo emblemático de un Estado autonómico, la Constitución es del año 1978. Hasta el día de hoy se siguen traspasando competencias desde el centro a las autonomías. O sea, la reforma al Estado regional, que es una de las innovaciones más importantes, más significativas y más transformadoras, va a requerir tiempo y paciencia. Martín, ¿cuánto se podría demorar en implementarse esta nueva Constitución? Sí, hay que entender que esta es una Constitución muy amplia, ¿no es cierto?, extensa en el sentido, no solamente el volumen, sino que toca muchos temas, ¿no es cierto? Y por tanto, como decía el constituyente Viera, hay temas que van a ser de rápida aplicación, otros que van a necesitar leyes. Se decía que necesitan 60 cuerpos legales nuevos, modificarse 70 adicionalmente. Hay cosas que quizás nunca se van a implementar porque pasa de repente que hay cosas que son inaplicables. Y por eso mismo hay que entender que acá no tiene que haber frustración, sino que hay cosas que efectivamente requieren bajadas muy complejas y de largo tiempo de tránsito. Y bueno, lo que pasa también es que hay muchos vacíos y cosas que rellenar y por eso esta Constitución, desde mi punto de vista, habría requerido mucho más normas transitorias. Porque, pongámosle, llega a ganar el apruebo. ¿Qué pasa con el pluralismo jurídico? Que no tiene una norma transitoria tan específica. Entonces, bueno, las personas de pueblos indígenas podrían exigir al tiro que ellos sean juzgados por tribunales indígenas. No, ¿cómo se aplica eso? Bueno, efectivamente hay que hacer una bajada legal larga de todas estas adecuaciones y en muchos otros temas. O sea, acá los temas nuevos, los cambios, las refundaciones que se proponen, muchas de ellas no tienen efectivamente norma transitoria y habrá que esperar.
que el legislador en su minuto haga estos cuerpos normativos nuevos. Y hay algunas cosas que yo veo que son de bastante difícil aplicación y puede que queden simplemente en letra muerta. Son unas 57 normas transitorias, ¿no? Las Sí. que se aprobaron. Esas se suman al texto de unos 380 artículos que fue armonizado. Bessie Gallardo, ¿cuánto demoraría la transición? ¿Cómo también yo quiero hacer evalúa un Chile Digna punto esto? Sí, acá. adelante. Sobre el pluralismo jurídico. Una de las máximas del derecho procesal y del derecho en general es que para que se pueda juzgar a alguien tiene que haber un tribunal previamente establecido, por ley, por lo tanto. Entonces, no es que alguien indígena de ipso facto vaya a solicitar que se le juzgue en un tribunal indígena, porque no existen los tribunales y para ello tiene que haber ley. Entonces, eso es una imprecisión. ¿Cuánto se va a demorar? Va a depender de la materia. Por ejemplo, en cuestiones de educación, en el sistema de educación hay plazos, algunos de 18 meses, otros de 24 meses. En el caso del sistema de salud lo mismo. En el caso de la vivienda también. Entonces, pero es para presentación de los proyectos de ley. De ahí tiene que venir la tramitación. Y las tramitaciones siempre pueden ser más largas. Entonces, hay que entender que hay mucho que reformar en el ordenamiento jurídico. Muchas leyes que se van a crear, por cierto. Y efectivamente hay otras cosas, como bien dice Cristian, que van a ser de más fácil aplicación, como el tema, por ejemplo, de la Corte Constitucional. Claro, en 6 meses la Corte Constitucional debería estar lista. Claro, Sí. porque no podemos quedar con esa inseguridad jurídica de que algún organismo del Estado de Chile pueda revisar la constitucionalidad de alguna futura ley o proyecto de ley. Entonces, pero hay que tener claro que en el caso de los tribunales de justicia, sean o no por pluralismo jurídico, siempre tiene que haber un tribunal previo para poder conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Disculpa, solo una precisión de eso. La Constitución lo resuelve. Dice que la función jurisdiccional la ejercen los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos indígenas. Es decir, ya está regulado en la Constitución y las Pero tiene autoridades que de los ser pueblos indígenas previamente. ya existen. Por Está en tanto, el borrador. efectivamente, en el borrador, exactamente, y por tanto, una persona que quisiera ser juzgado en esa justicia indígena ya tiene la autoridad indígena que la Constitución reconoce que es la que ejerce la función jurisdiccional. No se hace ipso facto, tiene que estar Bueno. establecido por una ley previa. Qué bueno Es que un usted esté de Tribunal principio del Constitucional derecho. ahora. A ver, Cristian, usted, ya vamos con Roberto, también si tiene un punto. Sí, que hay varios ¿sí? temas. Acá, como decían todos, primero van a haber derechos que se van a demorar mucho, como decía Cristian. O sea, algunos capaz que nunca lleguen, Claro. porque no existe realmente. Para garantizar derechos sociales hay que tener recursos. Esta Constitución no asegura que se van a seguir generando recursos, porque esto no hay un fundamento económico detrás. Segundo, van a haber cosas que rápidamente van a funcionar. Uno de esos es la reincorporación del derecho a voto para las personas que están privadas de libertad por haber cometido delitos. Eso lo van a pedir el día que se apruebe la Constitución. Otros se van a demorar 2 años. Los jueces y la modificación de los 15 años que tanto se votó, vamos a tener que esperar a que jubile el último juez que está actualmente vigente. Entonces, realmente digámosles a la gente, los derechos para las personas se van a demorar. Los derechos para otros grupos van a partir desde el mismo día o los 10 días siguientes en que esta Constitución ¿Y se cuáles apruebe. serían esos otros grupos que usted dice? Derechos para los indígenas empiezan a regir desde que la Constitución se apruebe. Derechos para las personas privadas de libertad empiezan a regir desde que la Constitución se apruebe. Con esos dos, a mí me bastan para decir rechazo Hay a un este tema. tema ahí Yo creo que hay que matizar esa afirmación de Roberto, ¿no? El matiz viene por lo siguiente. Muchas de las instituciones requieren leyes. Claro. Y hay que hacerse cargo de esa afirmación. Porque que requieran leyes supone la confianza en la democracia. Porque si entendemos la Constitución como una regla simplemente que establece normas para el futuro, las constituciones no tienen esa vocación. La Constitución es una estructura para convivir. ¿Y cómo se relaciona? Se relaciona con las leyes. Esa confianza permanente en el legislador que han señalado acá, ¿en qué consiste? Que se confía en la política democrática del futuro. Nosotros estamos pensando en el legislador como este señor que está lejos. La ley somos nosotros. Hay que hacerse cargo de que la ley es una declaración de la voluntad soberana. Es decir, nosotros y nosotras somos quienes hacemos las leyes. Y en ese sentido, lo que viene para el futuro, porque va a habilitar la posibilidad del cambio, eso es lo que hace la Constitución. Pedirle a la Constitución que cierre nuestros problemas siempre fue una vocación Pero, estéril. Cristian, Abre la discusión. Disculpa, Y eso Cristian, lo pero sabe muy bien Roberto. Cristian, pero concédeme que van a haber derechos que están en esta Constitución para ciertos sectores que van a poder regir desde el día que se aprueben.
Y para otros, pues yo te entiendo, van a haber cambios que tienen que ser progresivos. Te pongo un ejemplo y vuelvo a lo mismo. Yo, Roberto Vega, condenado por un delito, estoy preso. Con esta Constitución recupero mi derecho a poder ejercer el voto. ¿Tengo que esperar a que se habilite una reforma constitucional? ¿Qué ¿O que pasa se ahí con, habilite una con ley? el voto para las personas Ya. privadas de libertad? Hay que... Bueno, Martín quería hablar en todo caso. No, ciertamente lo que tú decías, esto de la confianza en la democracia, en el legislador. Y curiosamente se aprobó un candado constitucional en las normas transitorias que da una norma diferente a la que propone este texto constitucional para el actual Parlamento. Es decir, ya no hay confianza cuando no es el Parlamento que se eligen bajo estas normas. El que se acaba de elegir con más votos que los que se eligieron los constituyentes, no. A ellos le ponemos una norma específica más alta que la que propone esta Constitución. Es decir, hay confianza para algunos nomás, cuando se eligen con mis normas. Perdona, Ya vamos a ir entiendo con la cuál es- reforma. ¿Cuál es esa? Porque tú ¿A cuál, acabas de a cuál te decir- refieres, perdona, A la Martín? norma de los A la 2/3. norma de reforma constitucional por 4/7. digamos. Ya, Más podemos. Ya Es quiero- una, yo- es una yo regla quiero- fundamental. yo quiero Yo avanzar. Adelantamos la puedo- pauta. la Constituyente, puedo polemizar, O sea, ¿no? Ya con quiero nombre y avanzar apellido la norma. a las No, reformas no, 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 no. constitucionales, pero que quiero que se profundice en el punto que Ya. dice Roberto Vega respecto al voto de las personas privadas con libertad. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo Bien. que propone el borrador constitucional? Bueno, en esta materia se produjo en Chile una anomalía, ¿no? Porque en el caso de las personas que han sido condenadas a pena aflictiva, efectivamente lo que se produce es una pérdida del derecho a sufragio. En clave de derechos humanos en cualquier lugar del mundo, los derechos fundamentales son incondicionados. Es decir, para poder tenerlos no estamos sujetos a condiciones. Pero aún más, aquellas personas que no estaban condenadas a un delito que mereciera pena aflictiva, pero estaban privadas de libertad en Chile, no votaban. Y había una infracción evidente de un derecho a las personas y no votaban. En clave de derechos fundamentales, las personas pierden o no pierden su derecho a sufragio. Si usted mira no solamente la jurisprudencia interamericana, sino que como son los ordenamientos en otros lugares, ese derecho, que es el derecho a votar, no se pierde. No es más que eso. Ahora, respecto a lo que decía Roberto, los derechos relativos a las personas indígenas, muchas de aquellas materias requieren ley, Roberto, y tú lo sabes. Sí, Bien, de hecho, no hay hay normas derecho, o sea, transitorias. enhorabuena que existan estos reconocimientos, pero también hay que poner paciencia porque lo que está haciendo la Constitución, y ya vamos a conversar sobre lo que dice Martín, que no estoy de acuerdo con lo que está señalando, lo que va a requerir son leyes futuras. De hecho, por ejemplo, en cuanto a pueblos originarios, la Comisión Territorial Indígena tiene plazo para implementarse un año y luego esa comisión trabaja por 4 años para dar ciertos parámetros de solución, ¿no? A, por ejemplo, restitución de tierras, que es uno de los tantos temas que tiene que ver esa comisión. Pero en pluralismo jurídico, Bessi nos dio un punto respecto a pluralismo jurídico, no se puede implementar inmediatamente, necesita ley. Pero no quedó normado en cuánto tiempo debe legislarse ese En proyecto. esa materia no, pero es curioso. Y hay un buen ejemplo que es la más importante reforma a la justicia procesal en Chile fue la reforma a la justicia, el nuevo proceso penal. Claro. Fue la más importante reforma en 100 años. Y fue gradual, muy Pero gradual. no solamente eso, sino que la reforma constitucional que se hizo fue al Ministerio Público para incorporarlo como un capítulo. En materia de función jurisdiccional, que era clave, la Constitución no dice algo. O sea, ¿cómo se hizo toda esa modificación? Por vía legislativa, gradualmente, etcétera. O sea, lo que requerimos son normas y reglas y principalmente de competencia. Y eso lo mira el legislador, no lo mira la Constitución. Hay cuestiones que son constitucionales y otras que son Hay otros legales. temas que lo que decía Roberto también que son bien de difícil aplicación. Por ejemplo, el derecho a la vivienda. Hoy día hay un déficit en Chile de 600.000 viviendas, por ejemplo. Al día siguiente, pero esta Constitución está el derecho al goce de la vivienda, ¿no? Ese derecho, o sea, al día siguiente podríamos tener a 600.000 familias demandando el cumplimiento de ese derecho como si no hay recursos, digamos. Entonces aquí viene esta obligación Justamente. define, porque en el fondo es el goce de una vivienda, cómo se cumple, cómo se compatibiliza. Y ahí no es un tema de dictar una ley, si bien habrá que hacer leyes, pero es un tema de recursos. O sea, cómo el Estado cumple ciertas promesas que hay en este texto que desde mi punto de vista nunca las va a cumplir porque nunca va a poder ser cero el déficit habitacional, está claro. Podríamos tender a disminuirlo, pero requiere de recursos. Y claramente ahí cómo lo hacemos, porque el listado de promesas acá hay más de 100 derechos en este borrador de texto constitucional, muchos de ellos que erogan presupuesto en una constitución que claramente no se hace cargo de la responsabilidad financiera. No hay ni un solo informe del costo de este texto. No está. Y los pedimos. ¿Ya? Y lo, o Pedimos sea, se ha pedido, informes y en las además que es muy comisiones. difícil de saberlo cuál va a ser y cuál va a ser el impacto en el crecimiento, digamos, que incide en la recaudación fiscal. Saltó Bessi, saltó Cristian. A ver, Bessi. Sí, respecto tenemos al punto. articulado sobre responsabilidad fiscal, por cierto, pero a propósito Pero del ningún tema de cálculo. la...
Las constituciones no calculan, No, por eso. estimado. Sí. Si fuera así, tendríamos un borrador de constitución Claro. de por lo menos 2000 artículos. como una carta al viejito pascuero, digamos. No, no es una carta al viejito pascuero. Se abren puertas para que aquellos derechos sociales que tanto la ciudadanía Sí. necesita Promesa. puedan ser legislables. Sí. Ahora, sobre el tema de la Pero si todo es vivienda, legislable, pues Bessie. sí, pero aquí se abren las puertas porque se constitucionaliza. No, acá se promete. No, Se acá no promete. se constitucionalizan ciertos derechos que son fundamentales y que promete. incluso están contenidos en tratados. Ahora bien, ¿Cómo cuáles? como el derecho a la educación, ¿Está a en la la salud, Constitución actual? a la tratado. vivienda, a los derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Oye, pero disculpa, Ahora, Bessie, pero si tú me dices que están esto en es un tratado, los catálogo tratados se de entienden incorporar a la derechos. actual Constitución. Es primera vez, por cierto, es primera vez en nuestra historia republicana que los tratados internacionales de derechos humanos se constitucionalizan en un articulado de la Constitución, porque, por cierto, el único fallo que hay es del Tribunal Constitucional que da el rango a los tratados de derechos humanos y que los pone entre la ley y la Constitución. Eso es lo que tenemos hoy día en rango de tratados. Lo que viene a hacer esta nueva Constitución es, por cierto, poner a los tratados internacionales de derechos humanos en rango constitucional. Y eso, por cierto, es un avance. Ahora, sobre el tema del derecho a la vivienda, el 29º transitorio establece un plazo, por cierto, para, el derecho a para legislar sobre el derecho a la vivienda. Una vez que esto esté legislado, efectivamente, se podrá exigir. Porque hay que entender que la ley manda, prohíbe o permite, y está en el artículo 1 del Código Civil, no es una cuestión nueva, es de 1800 y tanto. Entonces yo creo que decir que esto es una carta al viejito pascuero, esto no es una carta al viejito pascuero, esto es un catálogo de derechos, es un piso mínimo en una sociedad civilizada. Y eso es lo que ha tomado la Convención Constitucional y ha puesto en el texto ¿Se va a constitucional. poder cumplir? Yo creo que sí. No. ¿Me permite? Yo creo que hay que hacerse cargo y en ese sentido lo que tenemos con Martín y con Roberto más bien es una discrepancia política en torno al contenido de los derechos fundamentales. O sea, Martín de la caricaturiza Constitución. los derechos sociales diciendo primero que son cartas al viejito pascuero. O sea, esa es la comprensión política sobre los derechos sociales. También dijo algo que es muy correcto No, digo para... cuando se también prometen es muy sin cor- cálculo también matemático, también cómo se dijo algo que financian es solo muy una carta al correcto viejo para la pascuero. comprensión de los derechos sociales, a saber que son promesas. O sea, ¿qué es lo que tenemos? ¿Y qué es lo que ocurre con la actual Constitución? Los derechos sociales para un sector político no son derechos. ¿Qué es lo que son? Promesas. Como señaló Martín, cartas al viejito pascuero. Cuando se Y hacen uno sin tiene que responsabilidad hacerse fiscal, cargo son de los promesas, derechos por supuesto. sociales desde la perspectiva de qué es lo que son. Y en ese sentido, lo primero que aparece en una parte que es la introducción del capítulo de derechos fundamentales, que es extraordinaria, vamos a estar a la vanguardia del constitucionalismo mundial, porque establece 1, titularidad, 2, destinatario, 3, obligaciones, 4, fundamento. Cualquier constitución en el mundo quisiera aquello. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Por qué tenemos derechos sociales? Tenemos derechos sociales porque somos personas dignas. Ese es el fundamento de los derechos fundamentales. ¿Y qué es lo que están ahí? Están ahí para que efectivamente el Estado y nosotros nos hagamos cargo. Y tomando el punto Son de decisiones Sí, políticas. sí, Roberto. No, hay un tema, o sea, yo concuerdo con Cristian que quizás esto puede ser una tremenda trabajo constitucional, pero lo que nosotros necesitamos, lo que la gente necesita es que esto funcione y hacia dónde queremos caminar. Ecuador tiene una tremenda constitución. Venezuela también. Venezuela es un estado preciosa. promesa enorme. Sí. Pero yo, cuando me postulé, les prometí tener una constitución y un modelo de país como tiene Australia y Canadá, que Canadá, el presidente Boric lo encontró uno de los mejores países del ¿Cuáles son mundo. los países que tienen constituciones con más Por eso. promesas? Algunos de África, o sea, vamos para allá. Justamente, bueno, es bueno, por eso Tomemos ¿dónde ejemplos tú quieres buenos. estar? ¿Y cuáles son los que tienen menos promesas? Los países más Vamos, desarrollados. o sea, vamos- que tienen vamos- mayor seguridad esto- jurídica para sus o sea, ciudadanos. que y esto Roberto, crea Hay que ser inseguridad. serio en esto, no Sí, sacamos hay nada que a comprometer hay que cosas si ser no hay muy- cálculos muy- de financiamiento. Hay que ser muy serio esto. Eso. Pero dos ¿Cómo se cuestiones. Por eso la financia esta gradualidad, cosa? ¿no? Momento- Hay libros de momento poesía muy Martín. buenos. Chile tiene 2 premios Nobel de poesía. Sí. Creo O sea, que en este ese podría ser Ahora, el por tercero. eso hay una transición, ¿no? Porque en el fondo, claro, están los derechos Sí. fundamentales, pero hay varios que se señala el periodo para el Ejecutivo para que los redacte, para que vayan al Sí. Congreso, no es de un día para otro. No, sin duda. No, sí, por eso es que también yo- la pregunta cuándo se implementaba la Es que es bien Constitución. interesante esto y esta mesa, que es una legítima discusión política de discrepancia. O sea, Roberto y Martín lo que defienden es el Estado subsidiario. O sea, digamos las cosas como son. ¿Y qué significa el Estado subsidiario? El Estado subsidiario significa que nuestros derechos de qué dependen de nuestra capacidad de pago. No pasa nada. Es el paradigma con el que hemos convivido. Sí, Pero eso es disculpa. lo que está en tensión hoy día. Y una constitución seria parte con una fórmula, como es el artículo primero: Chile es un Estado social y democrático de derecho. ¿Eso qué es lo que implica? Implica el desarrollo. ¿De dónde saldrán luego
Tú debes saber muy Yo bien cómo respondo al tiro, funciona el dale, sistema sí. político. El sistema político establece primero responsabilidad fiscal, reglas para el endeudamiento, pero no solamente eso, sino que las leyes, ¿qué es lo que han de tener? Si no se le piden a la Constitución, informes financieros. ¿Y esto cómo vamos a hacerlo? Gradualmente, porque tenemos que transitar hacia un Estado social. Y eso no va a ser de inmediato, y eso lo hemos dicho siempre, va a ser gradual, pero es la esperanza para el futuro. Ya que el constituyente Vera dijo lo que él cree que yo creo, ahora yo voy a decir lo que yo creo, digamos. Yo creo que una constitución efectivamente debe ser acotada, debe tener las cosas fundamentales, derechos fundamentales, por supuesto. Las promesas, las cosas, las aspiraciones, en fin. Está bien que hay un artículo que diga que somos un Estado social de derechos. Sí, Alemania lo tiene. ¿Cuántos derechos sociales de contraprestación económica tiene Alemania? Ninguno. ¿Por qué? Porque son un país serio. Y tú cuando hablé con los abogados alemanes, ¿qué te dicen? Nosotros damos contraprestaciones sociales en la medida que tengamos presupuesto. Los países más desarrollados que siempre usa la izquierda de ejemplo, los países nórdicos, ¿cuántos derechos sociales de contraprestación financiera tienen sus constituciones? Muy pocos. Eso es lo que yo creo. Esto de lo subsidiario no. Efectivamente no me gustan los artículos que hay acá que dice que el Estado tiene iniciativa económica, que el Estado debe proveer bienes y servicios para satisfacerle la vida a las personas. Por supuesto que no. Yo creo que el Estado tiene que estar para dar un soporte, para ayudar al que no puede, para emparejar la cancha, tiene que efectivamente dar educación. Tiene que estar el Estado en eso, por supuesto. Pero en un Estado que invada todos los ámbitos de la vida de las personas, quitándole libertad, por supuesto que no. Eso es lo que yo creo, ¿De no qué lo que tú personas? dijiste. Esa es la pregunta, porque disculpe. Bueno, otro punto importante, no, de las personas, porque yo no diferencio, personas, no hago ok. política identitaria, Sí, no pero hablando si es hay hombre, cuestiones mujer, que si son es de indígena, chileno, prestación de del todos los Estado. chilenos, sin Cuando diferencia. nosotros hablamos de un Estado social y democrático de derechos, es un Estado que se aleja de las lógicas del mercado. Porque hoy día lo que nos afecta principalmente es que derechos sociales se rijan bajo las lógicas del mercado. No puede ser posible que una persona hoy día, para poder tratar un cáncer, tenga que hacer una completada. Eso es un error garrafal. ¿Y esto te lo esa es soluciona? ausencia del Estado. Bessie, disculpa. Y lo que dice el texto constitucional es ¿Qué que va a dice? ser el Vamos a saber. Estado, por cierto, el que mejore la calidad de vida de las personas, alejada de las lógicas del mercado. ¿Y cómo Porque, arregla por esta cierto, Constitución el la salud, Estado por ejemplo? no debe... Es que no debe parece que regirse tenemos distintas bajo constituciones. lógicas del mercado, sino que tiene que regirse bajo lógicas de derechos ¿Leíste el humanos artículo de salud, fundamentales. no? ¿Lo quiere leer? ¿Qué dice? Léelo. ¿Cómo mejora la Bessie, persona que Bessie, está Bessie. tratándose de Hay un cáncer? sistema nacional de salud, que El es el Sistema sistema Nacional de nacional Salud, único que se donde se va a integra. fortalecer ¿Cómo la se salud integra el pública. sistema de salud? Sí. Entonces, Con por aportes cierto, de- con prestadores también que van a ser privados, porque no se sacan a los prestadores privados. Entonces, Pero ¿por la qué clase seguimos? media es la que ¿Por sufre, qué Bessie. seguimos con las lógicas del mercado? Cuando la gente lo que necesita son lógicas de derechos humanos. Son lógicas en donde su familia pueda permitirle a sus hijos educarse como corresponde, sin tener que desembolsar 6, 7 millones de pesos anuales en una colegiatura, cuando el sueldo mínimo Tú sabes es de que la mayoría de los 500.000 chilenos pesos. prefieren los colegios particulares subvencionados que los públicos, ¿no es Que cierto? desaparecen. Porque han destruido la educación pública. Ah, eso es, ya. No es Se ha que- no es que sea destruido mejor la la otra. Solamente habla de educación colegios de pública. educación Y los pública. particulares subvencionados, por cierto, reciben una subvención estatal. Tú sabes que las personas de Reciben FONASA y de elección financiamiento prefieren del tratarse en Estado. el sector Sí, privado. Cristian Viera también tenía un punto para Sí, también yo ampliar aquí. creo, de nuevo... Hay que dar libertad para que la gente elija, Lo que hay que determinar, y que es lo que está en la base de esta discrepancia, ¿no? Y en esta base, en la discrepancia, hay un determinado modelo para construcción y convivir. Y ese determinado modelo, que es el que está en crisis, advierto, tiene una determinada perspectiva, que es el de la generación del Estado subsidiario, y eso es evidente por lo que estamos conversando, Sí, o claro. poder transitar hacia un Estado social y democrático de derecho. ¿Cuál es el corazón del Estado social y democrático de derecho? Que los derechos sociales no dependen del mercado. No es más que eso. No están mercantilizados. No significa erradicación de Pero hay un- la Pero economía del dependen- mercado. Y una sí, última cosa, y por ejemplo lo que decía Roberto, que lo dijo muy al pasar, que desaparece la educación privada. Eso es falso. Falso. Lo dice Educación expresamente el particular texto y está en la subvencionada. norma No desaparece. transitoria. Sí, va a mantener. Revisa la norma revisa la transitoria, normativa que está en el El texto sistema- general. El sistema Roberto. público, Roberto. el está Sistema Nacional de público Educación. de educación y El está el sistema- Sistema mixto. Nacional de Educación ¿Y cómo? que incluye a los colegios ¿Dónde lo particulares incluye? subvencionados. ¿En qué parte? Por cierto, ¿En qué está en parte? el borrador. ¿En Yo qué creo que usted no lo ha parte? leído. Pero No, no, yo lo leo, Está pero de Roberto, y está está la mostrar, norma transitoria. Bessie, Pero bueno, Bessie. en fin. Está en una norma transitoria. No, pero está en el borrador. articulado permanente. Ahora está en Está el en el permanente. articulado Bueno, permanente. vámonos de acuerdo. Hay dos temas, sí, es muy simple. Primero, Roberto, yo te es lo que digo, eso es pero, falso. Cristian, si no es falso, si es cosa que lo busquen, no lo van a Léelo. encontrar. Léelo. Ya ¿Se hemos refiere hecho varias al veces el Sistema ejercicio. Nacional de Educación? Sistema Nacional de Educación solamente habla de sistema público, no incorpora a los privados. Mira, un tema de educación, digamos, Eso es falso, Roberto. algo que está muy claro en esta Constitución es que cualquier proyecto educativo que haya en Chile tiene que seguir los fines y principios que establece esta Constitución.
le quita libertad al proyecto educativo integral de los diferentes establecimientos que puede haber, en primer lugar. Pero hay libertad Lo de dice enseñanza, literalmente, si no lo me dice equivoco en el literalmente. texto. Lo Hay dice libertad de literalmente. enseñanza. Y adicionalmente dice que no solamente debe seguir los principios del artículo de educación, sino que y los principios de esta Constitución, que son más de 100 principios los que están en esta Constitución. Es decir, cualquier proyecto educativo que un particular quisiera hacer, que no lo menciona este texto de manera explícita, porque dice que solo se va a financiar lo público, no prohíbe el financiamiento privado, efectivamente ahí hay un tema que hay que resolver por ley, será el día de mañana, hay incertidumbre, por supuesto, pero dice que todos estos proyectos educativos deben efectivamente seguir los fines y principios rectores que se establecen en esta Constitución. Eso sin duda que coarta la libertad de los padres de elegir diferentes proyectos, porque si yo digo que hay libertad, si hay libertad de enseñanza, si yo digo... A ver, ¿qué encontró Bessi? Esta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su Iba hacia cargo, allá, si me deja terminar la idea, respetando porque el si interés no- superior y la autonomía progresiva Sí, de niñas, ¿me deja terminar la idea? niños y adolescentes. Ya, a ver, Mire. Ahí habla expresamente, y el artículo, por cierto, principia con la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado Exacto. respetarla. Ya, ¿cuál es el problema con ese El artículo? problema es el siguiente, que efectivamente se establece la libertad, pero la libertad entre los proyectos educativos que sigan los fines y principios establecidos acá. Por tanto, usted puede elegir todos los proyectos educativos que quiera, todos, o sea, usted elija libremente la educación, pero todos los proyectos tienen que seguir los fines y principios que se establecen en esta Constitución. Por tanto, efectivamente, la diversidad, el pluralismo educacional claramente se ve coartado y limitado acá. Por eso nosotros decimos que está bien, usted puede escribir, los padres podrán elegir los proyectos educativos, pero van a ser todos según estos fines y Sí, principios, que Cristian, dicen y- literalmente. Sí, digamos. Sí, me Cristian. permite, yo creo que hay de nuevo aclarar ciertos conceptos. Cuando hablamos de libertad de enseñanza, ¿qué es lo que significa? La posibilidad de que existan en un Estado autónomamente diferentes proyectos educativos. Eso es la libertad de enseñanza aquí y en cualquier lugar del mundo. Ya. No hay un modelo único estatal, sino que existe la posibilidad de que existan proyectos diversos. En ese contexto, Pero los acá se principios- prohíbe, me permite... No, Martín. No se prohíbe. Pero si tiene el artículo, Todos tienen que seguir podemos el fin y buscar- principio. Acá está el Leamos. En articulado. ese contexto, ¿cuáles son los principios que tal vez a Martín Yo también le quiero leer desagradan? después, todos Son los trajeron algo para principios, leer. uno, del respeto a la Vamos a hacer un club de democracia. lectura. Segundo, los respetos de la paridad. Tercero, la diversidad. Son principios básicos. El año 1952-54 hay una sentencia norteamericana que es emblemática. Esa sentencia se llama Brown versus Board of Education, a propósito de la segregación que existía entre niños afroamericanos y niños inmigrantes europeos. ¿Qué es lo que hizo esa sentencia? Esa sentencia vino a corregir esa desigualdad que era separados pero iguales. Se educaban de manera diferente con las mismas instalaciones. ¿Qué es lo que dice el fundamento de esa sentencia? Que es bien interesante. Dice, ¿cuál es el fin del sistema educativo? Formar buenos ciudadanos. Y uno de los pilares del sistema educacional, por cierto, que ha de ser el respeto a la democracia. ¿Y eso hace un límite? Por cierto que es un límite. Yo no veo ningún inconveniente en que respetemos y eduquemos a nuestros niños en la democracia y el Pero respeto lo que a déjame ellas, por lo leer esto, mismo a disculpa, los Martín, que derechos esto es más importante fundamentales. que Llegamos, decía- miren, acá la importancia de leer, de leer el porque si texto no del se compran borrador todas en las cosas 24 que Que mira, minutos. Él está, el Estado deberá articular, gestionar y financiar un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito compuesto de establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema buena parte. Nacional de Educación, su ampliación y fortalecimiento es deber del Estado. El Estado deberá financiar este sistema de forma permanente y directa, pertinente, suficiente a través de aportes basales a fin de cumplir plena y equitativamente los fines y principios de la educación. Ya, mira, y eso le agregamos... Perdona. Eso es Una una sola parte. cosa. Está leyendo el inciso cuarto quinto que está hablando del Artículo sistema... 282, número de 16. educación Exactamente, pero el pública. sistema de educación pública, que por cierto Pero que el hay que Nacional de fortalecerlo, Educación, pero este esto es el forma general. parte del ¿Cuál sistema encontró, nacional de Martín? educación. La educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Son más de 100 principios los que usted pilla acá. Pero, Martín, déjame terminar. Una consulta para tu pregunta. ¿Qué principio te resulta hostil desde la perspectiva de la autonomía de los proyectos educativos? ¿Por qué tú vas a decir qué principios tiene que tener el proyecto educativo que un padre el día de mañana quiera ver? ¿Por qué tú se lo vas a limitar? O sea, porque hay principios, por ejemplo, si establecemos que no, ¿sabes qué? Puede haber separación entre niños indígenas y niños blancos. ¿Qué ¿Te dice- parece ese principio razonable? ¿Qué es lo que dice la Constitución actual? Tú puedes abrir el proyecto educativo que quieras, mientras no sea moral, Exactamente. contrario a la moral, a las buenas costumbres y a la seguridad nacional. ¿Qué es lo que hace? Lo que debería haber hecho esta Constitución, si hubiéramos creído en la libertad. Tenemos la autorización para que hablen el proyecto educativo que quieran, mientras no sea contrario efectivamente a la moral, las buenas costumbres, a la seguridad nacional, listo. Pero darle libertad a las personas. ¿Por qué le tienes que dar 100
100 principios que tiene que ¿Pero seguir. hay alguno que le ¿Cuáles son moleste los constituyente en hostiles, particular de los que está ahí? Nuestra labor no es nosotros decirle a las personas cómo tienen que vivir su vida. No le tengo que decir yo 100 principios que tienen que seguir. Tengo que darle libertad precisamente porque estos constituyentes le dicen a los chilenos cómo tienen que hacer los proyectos educativos. En todo caso, Esa es la génesis. me permite- Nosotros creemos en la libertad y hay personas que no de la quieren. libertad. No, si no es la libertad. El Sistema Nacional de Educación estará integrado por establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas No. o reconocidas por el Estado. Libertad. Ahí está. Mire. No se está eliminando los colegios particulares subvencionados, ni las universidades ¿Dónde habla el privadas, financiamiento? Y nada de eso. O sea, ¿Dónde habla el yo financiamiento de la creo- particular me subvencionada? permite- No hay financiamiento. Para darle por la ley. razón al a final- ustedes, Bessie, Ahora, Roberto, faltaba también la... Sí, lo la- importante es que no hay financiamiento para la educación particular subvencionada. Como bien dice Martín, si no tenemos recursos, solamente tenemos ilusiones. Una ley lo podrá hablar, Ahora pero no sabemos. van a haber derechos que van a ¿Y regir de dónde está en el inmediato. texto constitucional actual eso? No, por ¿En eso. qué articulado del texto Muy buena pregunta, constitucional Bessie. actual está el Muy buena financiamiento de la Es bueno educación que estén particular comparando la educación, subvencionada? la Muy constitución bien. actual de la... ¿Por qué en este Porque texto? solamente habla de ¿Me permite? acceso. Yo quisiera, Cristian. yo quisiera señalar que bajo los principios de esta Salvaron la Constitución, antaño Ahí está. existían en algunos colegios niñas que quedaban embarazadas, eran expulsadas de esos colegios. ¿Hoy cuando día? déjame terminar, eran católicos, bajo este principio. O sea, ¿qué es lo que dicen Hoy día ahora? no se puede Ese hacer eso. tipo de reglas nos parecen que no son razonables en el marco de una democracia. Yo no sé, de los principios de Martín, cuáles son los que le resultan tan hostil. En una estructura de convivencia, que es una constitución, por cierto que se pueden establecer ciertos principios que inspiran el sistema educativo. No es disculpa, más que eso, no se es trata de más eso. que Eso eso. no No se Y trata... ese principio se da en el marco de la autonomía de pero la proyectos Es que esto es mucho más educativos. profundo que eso. Oye, No se esa es la trata que el señor libertad de Viera enseñanza. o la señorita Esa- Gallardo, esa- precisamente, sí. Estos son digan cursos cuáles son los mínimos. principios No lo que tienen digo que yo. seguir Las los preocupaciones de los chilenos van mucho Los más allá chilenos de tienen una que ser libres discusión para hacer sus proyectos de educativos. cierto que estamos que- teniendo. por cierto que lo son. Las necesidades de No, los no chilenos son, son, no en este son. minuto, la Rayaste la delincuencia. cancha. No les Esta rayé. constitución no asegura tener menos delincuencia. Necesidad económica, es cosa de lo que está pasando en la exfundición de Ventana, que la están cerrando, porque claro, hay que cumplir un principio, pero ni siquiera son capaces de invertir y poder mitigar Ahora, el daño una ambiental. constitución no lo soluciona todo. No lo También soluciona, pero te hay genera- cosas que son no de contingencia de un país propiamente tal, Aunque esta que van soluciona más otras allá. cosas, digamos, desde el cielo nocturno, el ocio, el libro y la Sí. lectura, la comida agroecológica, No, la yo conectividad tengo la digital, impresión, habla muchas cosas. sí, digamos. tengo la impresión, y en ese sentido es cuestión de ver el comportamiento de votación en el caso de Martín, lo que hay aquí son en tensión dos modelos. Y en esos dos modelos Sí, claro. hay uno que puede ser superado, que es precisamente el Estado subsidiario, que genera no solamente una separación entre ricos y pobres, sino que son sobre todo aquellos que tienen acceso o no tienen acceso, porque acá se entiende todo desde la perspectiva de la mercantilización de nuestra vida. Y el concepto de libertad con el cual trabaja Martín, y que lo hemos escuchado, y que es un concepto, si tiene literatura, es un concepto de libertad asociada a los privilegios, Deja responder asociados porque a los un privilegios. segundo. Sí, Eso sí, es lo Martín. que, y esos privilegios son principalmente los privilegios económicos. Eso hoy día está puesto en tensión y lo Claro. que tiene como proyecto la propuesta de borrador es simplemente superar el Estado subsidiario. Ahora- y está bien que lo puedas defender, no pasa No, nada. está bien, pero sinceremos la conversación. Mira, sincerémosla, mira, Martín, efectivamente. Yo también tengo una pregunta. Oye, No, no, pero Yo efectivamente- siempre he sido partidario del modelo de economía social de mercado y eso a ver si le consta porque es el que yo defendí en la comisión. Ya, pero Entonces, dame un segundo, si en el fondo aquí la tensión ¿cuál es? déjame un segundo a nosotros. Un discurso que efectivamente dice que Chile en los últimos 30 años ha sido un desastre y que somos el peor país del mundo versus que hemos sido el país que más pobreza ha derrotado en Latinoamérica, pasamos de desnutrición a obesidad, el índice Gini que tanto le gusta ha disminuido en Chile, que es la desigualdad, el acceso a educación superior en el quintil más bajo se aumentó por 8 en educación superior, o sea, el indicador que quieras. Este modelo que es tan malo, que sufre, que ha sido terrible para Chile, efectivamente ha sido el país más exitoso de Latinoamérica. Con miles Tenemos de personas problemas, endeudadas por el por CAE, supuesto, hay cosas que con mejorar, déficit de vivienda, pero mucho. con ¿Hay más que refundar campamentos. Chile? ¿Hay que refundar? No, no hay que Ahora yo me refundarlo. pregunto, disculpa Entonces, Martín, ¿por qué esa es la gente tensión, viene a Chile? digamos, ¿ah? Si este país tan No sé. miserable, yo me quedaría Todos en arrancan Venezuela. de este modelo para irse para acá, pero bueno, hay que refundar ¿Podemos Chile. dejar de digamos. caricaturizar la migración? Yo encuentro que es una falta de respeto a las No, no personas una que falta lo de están respeto, viendo, es que por cierto vienen de otros países No es que fal- quieren hacer no crecer es falta Chile de respeto, también. es al otros revés. países. A ver, yo Es creo poder que valorizar lo que tenemos en el país, porque yo nosotros creo que los simplemente... últimos años no han sido del todo malos, pero la desigualdad está y está a la vuelta del Sí. esquina. Que siempre va a existir Y en todos siempre ha lados. estado. Por cierto, tenemos un crecimiento exponencial de los campamentos. Y eso no es por la migración, es porque a la gente no le alcanza para financiar por qué una no le vivienda. alcanza? Tenemos Porque más o los menos sueldos las son variables miserables. macroestaños. Porque las Según variables datos de la macroeconómicas no se Fundación Sol, controlan. cerca del 70% de los Bessie, pero hay menos trabajadores en campamento Chile que hace 30 años. ganan, no hay menos Que hace 30 campamento que años. 30 años.
pero está siendo un problema igualmente. Pero Totalmente. A ver, Mira todos los indicadores de convencionales. pobreza extrema, de lo que Convencionales, tú nos quieras. quedan 2 minutos. Veamos un poquito, Nos digamos, quedan ¿no? 2 minutos y quiero darle la palabra a todos en lo poco que nos queda para que hagan un cierre. Este 30 debate obviamente segundos cada está todavía en desarrollo. De hecho, me falta hablar de las reformas a la Constitución. Era un tema que teníamos que profundizar, pero era un buen debate también sobre derechos sociales que llama mucho la atención a la gente. Les doy la palabra a ustedes para terminar. Partamos por Roberto, que quizás... Sí, partamos por Roberto y muy breve, para que todos alcancen No, si yo trato de tomarme sus justo palabras de cierre. Yo trato de tomarme siempre justo los tiempos. Acá es muy simple, esta Constitución no mejora la calidad de vida de los chilenos, no da soluciones, y lo que tienen que pensar es dónde están ahora y dónde quieren estar. Si usted se la suma y va a retroceder, simplemente rechaza el texto. Si usted cree que va a aportar para su calidad de vida y la de sus hijos y sus nietos, puede aprobarlo. Pero no nos equivoquemos porque esto es un viaje sin retorno. Bessie Gallardo. Yo creo que en 30 segundos lea el texto constitucional, estúdielo, revíselo. Esta es la gran oportunidad que tenemos como chilenas y chilenos de tener un buen texto, porque es un buen texto constitucional. Esto no es una lista de supermercado, ni tampoco una lista del viejito pascuero, es un piso mínimo de dignidad para el pueblo de Chile y para todas las personas que habitan este país. Y por cierto, estas caricaturas que quiere hacer la derecha son peligrosas, porque primero mienten y segundo, además de mentir, desinforman a la ciudadanía. Esta es la puerta que debemos abrir para tener un mejor país y un país desarrollado. Martina Raúl. Sí, simplemente, igual que es, invitar a leer esto, recordarle a todas las personas que la cuenta la pagamos nosotros, ¿no es cierto? El Estado no tiene un peso, se financia a través de los impuestos que le cobra a todos los chilenos y a los chilenos más pobres. Ya le descuenta el 19% IVA, el 7% salud, en fin, ya trabaja un tercio para mantener este Estado. Todas las promesas que están acá las va a terminar pagando usted en su casa, así que usted decidirá si quiere entregarle más poder y más dinero a los políticos o prefiere usted ser dueño de su destino en libertad sin que el Estado nos venga a decir hasta cómo educar a nuestros hijos. Cristian Viera. Sí, yo creo que la posibilidad que tenemos para el futuro es superar el Estado subsidiario. ¿Nuestros derechos de qué dependen? Dependen de la capacidad económica para acceder a aquellos. El artículo 1 de la Constitución contiene, que es la puerta de entrada, contiene la promesa y la esperanza de transformación. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Simplemente actualizar el paradigma constitucional chileno conforme a las más profundas democracias contemporáneas. Convencionales constituyentes, les agradezco este diálogo, esta conversación, es parte del debate que queremos llevar hasta sus casas y bueno, ustedes lo hicieron la invitación y yo la reitero, leer la propuesta constitucional, todavía falta el 4 de julio para que esté el texto armonizado. Nosotros en 24horas.cl tenemos un especial también con las normas para que las puedan leer y generar su opinión. Cerramos el país que queremos, pero los dejamos invitados a continuar en compañía de TVN, Canal 24 Horas y 24horas.cl. Muchas gracias a ustedes por venir este domingo. Gracias. Buen día.